El día de hoy vamos a hablar acerca de la función del sistema nervioso autónomo y también vamos a hablar acerca del... Bueno, empecemos. La naturaleza, ¿no?, consciente y muchas veces discontinua de la función cerebral cortical va a contrastar notablemente, ¿no?, con la de aquellas partes del sistema nervioso que van a ser responsables del control de nuestro medio interno. Estos procesos autónomos nunca se detienen y van a ser responsables de una amplia variedad, pues, de funciones, ¿no? Como por ejemplo metabólicas, cardiopulmonares, de las vísceras, de en general todo nuestro organismo. El control autónomo, ¿no?, se va a mantener de alguna forma con cierta independencia, ¿no? No va a depender de que estemos despiertos, ¿no?, y atentos, ya que estos van a seguir funcionando, ¿no?, mientras quizás nosotros estemos dormidos. Ahora, la organización del sistema, ¿no?, de control visceral. El sistema nervioso autónomo va a tener tres divisiones importantes. Son el simpático, el parasimpático y el sistema nervioso entérico. Bueno, las vías efectoras del sistema simpático y parasimpático en general van a estar conformados por una cadena, ¿no?, constituida por dos tipos de neuronas. Una neurona preganglionar, cuyo soma se va a encontrar en el sistema nervioso central, ¿ya? Tanto puede ser a nivel del tronco encefálico como a nivel de la médula espinal, ¿ya? Y esta neurona preganglionar va a enviar su axón para sinaptar con la neurona postganglionar, cuyo soma va a encontrarse en el ganglio autonómico, ¿ya? Y a su vez, esta neurona postganglionar es la que se encarga de inervar a los distintos órganos diana. Como por ejemplo en esta lámina, ¿no? Ustedes pueden observar, ¿no? Aquí está la neurona preganglionar, que como les dije se puede encontrar tanto en el tronco encefálico como en la médula espinal, ¿no? Y su axón va a sinaptar con una neurona postganglionar, ¿ya? Y esta neurona postganglionar es la que recién ejerce el efecto sobre el órgano diana. Cuando hablamos del simpático, el simpático va a ser constituido por, neuronas preganglionares, ¿no?, ganglios paravertebrales, ¿ya?, y ganglios prevertebrales, y a la vez también neuronas postganglionares. Estas neuronas preganglionares tienen una particularidad, se van a originar de los segmentos raquídeos T1 y L3, ¿ya? T1 y L3, ¿no?, en ese largo. Por eso que muchas veces al sistema nervioso simpático se le llama o se le denomina también tóraco lumbar, ¿no? ¿Ya? Y estos van a hacer sinapsis pues con las neuronas postganglionares, ¿ya?, en los ganglios paravertebrales o prevertebrales. Entonces, vamos a ver aquí en la lámina, ¿no? Observen, miren dónde van. Ese es un segmento de médula espinal, ¿ya? Son astas posteriores, astas anteriores, y esta que ven aquí en el puntero es el asta intermedio lateral, ¿ya? Desde aquí van a ser, ¿no?, las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo simpático, ¿no?, desde las torácicas y las lumbares, ¿no?, desde T1 a L3, ¿ya? Y miren cómo esta neurona va a, su axón, ¿no?, va a llegar y va a buscar ¿a quién? Va a buscar un ganglio. En este caso, en el ganglio, ¿no?, se va a encontrar el cuerpo o soma de las neuronas postganglionares. Y en el sistema nervioso simpático yo voy a tener pues ganglios paravertebrales y ganglios prevertebrales. ¿Cómo se van a diferenciar estos ganglios? De la siguiente manera. Entonces, ¿cómo los vamos a diferenciar? Los ganglios paravertebrales están a ambos lados de la columna vertebral, ¿no?, formando dos líneas paralelas. Como ven aquí, estos ganglios vendrían a ser paravertebrales. En cambio, los ganglios prevertebrales, estos se van a encontrar en asociación con un gran vaso que vendría a ser la arteria aorta. Como ustedes pueden observar, miren cómo el axón de la neurona preganglionar, ¿ya?, puede llegar a sinaptar con neuronas de ganglios paravertebrales. Como ven aquí, miren cómo llega la información
a través del ramo comunicante, ¿no?, blanco, ¿ya? Y busca a esta neurona postganglionar que recién va a emitir, ¿no?, su axón para sinaptar, en este caso con el órgano diana. Igualmente, también esta misma neurona puede ir hacia un ganglio prevertebral, ¿no?, igualmente buscar a la neurona postganglionar para hacer sinapsis e inervar el órgano diana. ¿No? Están algunas estructuras que ya hemos descrito, ¿no? Ahora, lo que les decía, ¿no?, también tenemos ganglios prevertebrales, y estos van a estar sobre todo en asociación con este gran vaso. Este gran vaso es la arteria aorta, ¿no? En este caso vendría a ser la arteria aorta su porción abdominal. Ahí tenemos pues el ganglio celíaco, ¿no? Estos ya tienen nombres propios que seguro alguna vez ustedes han revisado en anatomía, ¿no? El ganglio mesentérico superior, los ganglios aórticos renales, los ganglios mesentéricos inferiores. También tenemos los aórticos, ¿no?, del otro lado. Sí, bueno, y ahora hablemos un poco del parasimpático. Las neuronas preganglionares parasimpáticas se van a originar sobre todo a nivel del tronco encefálico y a nivel de la médula espinal. ¿Pero de qué parte de la médula espinal? De la porción sacra, ¿no? La porción S2 a S4. Estas van a establecer sinapsis con neuronas postganglionares que se van a localizar, a diferencia del simpático, cerca al órgano. Entonces, primera diferencia, la neurona postganglionar, ¿no?, del sistema parasimpático se va a localizar cerca al órgano diana, prácticamente dentro de la pared del órgano diana, ¿no? Y estas fibras preganglionares parasimpáticas que se van a originar en el tronco encefálico, sobre todo se distribuyen a través de 4 pares craneales. ¿Cuáles son esos 4 pares craneales? Hay que recordarlos: el par 3, el par 7, el par 9 y el 10. Las parasimpáticas preganglionares, ¿no?, de S2 a S4 sobre todo se van a distribuir por los nervios esplácnicos pélvicos. Aquí vamos a ver en esta imagen, ¿no?, localizando primero a nivel del tronco encefálico los nervios que están, o los núcleos de los nervios que están relacionados con función parasimpática. Ahí tenemos el nervio oculomotor, ¿no?, o el par 3. ¿Qué núcleo está relacionado con la función parasimpática? Sobre todo este núcleo que ven aquí, el núcleo de Edinger-Westphal. Recordar un poco, ya, que seguro ustedes han visto o alguna vez les han comentado acerca del reflejo fotomotor, ¿no? Cuando tú iluminas un globo ocular, ¿qué es lo que sucede? El fenómeno de miosis, ¿no? Y la miosis está regulada por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, ¿cómo se da esto? Porque este núcleo de Edinger-Westphal emite sus neuronas, ¿sí?, preganglionares, ¿ya?, que van a sinaptar con la neurona postganglionar, y esta va a inervar, ¿qué cosa? Los músculos del iris. ¿Pero qué músculo del iris va a generar su contracción? Va a generar miosis. Si se contraen sobre todo las fibras circulares, ¿no?, o las que conforman el músculo esfínter de la pupila, ¿ya? No se olviden. Luego, ¿no?, otro par importante va a ser el facial, ¿no?, el séptimo. Este facial va a estar en relación a este núcleo, el núcleo salivar superior, ¿ya? Y el siguiente va a ser el glosofaringio. Este glosofaringio sobre todo en relación al núcleo salival inferior, ¿ya? Ambos pues relacionados con glándulas salivales, ¿no? Igualmente el nervio vago, que va a estar en relación al núcleo motor dorsal del vago, y también al núcleo ambiguo, que también va a tener ramas, compartirnos con el par 9, ¿ya? Esos son los pares craneales. Información parasimpática. Y si hablamos de nivel sacro, recordar los niveles, ¿no? S2 a S4. Desde ahí emergen, ¿no?, estas neuronas preganglionares, ¿ya? Y sobre todo a través de los nervios esplácnicos pélvicos. Ya no se olviden, los nervios esplácnicos pélvicos. Y sobre todo, ¿no?, van a estar relacionados, ¿no?, con la inervación de estructuras pélvicas, como por ejemplo, ¿no?, el uréter, como por ejemplo la inervación de la vejiga, ¿sí? Recuerda que el parasimpático, bueno, va a estar relacionado también con el proceso de la micción, ¿ya? Igualmente también con el
la uretra, ¿ya? Con la uretra. Aquí en esta lámina también podemos observar cómo este sistema nervioso autónomo no va a estar en relación con el control visceral, ¿ya? Entonces el control visceral también tiene una rama aferente, una entrada. Y esa entrada, pues, sobre todo de algunas estructuras, ¿no? Que son importantes para la regulación cardiocirculatoria, ¿no? ¿Qué son estos varoreceptores, no? Estos varoreceptores se van a encontrar, pues, tanto a nivel de el bulbo carotidio, ¿ya? Antes de la bifurcación, como también en el callado aórtico, ¿no? Entonces, estos van a informar de cambios en la presión, ¿no? Y esto va a llevar su información hacia los núcleos del tracto solitario, sí, sobre todo a núcleos que se encuentran en el tronco encefálico, ¿no? Que se van a encargar de controlar mediante las eferencias tanto parasimpáticas como simpáticas lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? El gasto cardíaco, como pueden observar en la figura. Igualmente también regular lo que es la vasoconstricción, ¿ya? Entonces, en líneas generales, ¿no? Vamos a tener que ambos sistemas, ya tanto ese vendría a ser el simpático, ¿no? Con sus ganglios, y también el parasimpático, van a tener funciones opuestas, ¿no? En muchos órganos. No necesariamente siempre se va a cumplir esto, ¿no? Pero en general, ¿no? Por ejemplo, a nivel cardíaco, ¿no? Mientras el simpático genera aumento de la frecuencia cardíaca, el parasimpático va a generar, ¿qué cosa? Depresión, ¿no? Disminución, bradicardia, ¿ya? Igualmente, por ejemplo, en el músculo liso gastrointestinal, el parasimpático va a ir a favor, ¿no? De la motilidad gastrointestinal, mientras el simpático va a tener un efecto más que todo de inhibir, ¿no? De relajar, ¿ya? Igualmente también podemos observar a nivel de la vejiga, ¿no? Mientras que el simpático relaja la vejiga, el parasimpático contrae. Si se dan cuenta, son funciones que van opuestas en la mayoría de los casos. Entonces hablemos un poco ya acerca de la fisiología sináptica, ¿ya? Ahí ambas divisiones, ya, como les mencionaba, van a ejercer efectos antagónicos muchas veces en estos órganos diana, salvo algunas excepciones, ¿no? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, las glándulas salivales, ¿no? Van a ser estimuladas por ambas divisiones, aunque la estimulación, ¿no? Por la división simpática va a ejercer efectos diferentes, ¿no? A los de la estimulación parasimpática. Y algunos órganos solo reciben inervación de una división, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, ¿no? Los músculos pirolectores y, por ejemplo, los vasos sanguíneos solamente reciben inervación del simpático, ojo, solo del simpático. Entonces, el control, por ejemplo, autonómico de la secreción salival, ¿no? Miren, ella va a tener tanto regulación simpática como parasimpática. Pero si se dan cuenta, las respuestas prácticamente son muy similares, ¿no? Salvo algunas diferencias en cuanto a las características de las secreciones, ¿no? Que van a estimular, por ejemplo, el parasimpático, mediado por sus neurotransmisores, que puede ser en la mayoría de los casos acetilcolina, ¿no? Que es el mayor, pero también hay una cotransmisión con sustancia P. Y su receptor, el receptor de acetilcolina, para ejercer su función parasimpática, es el receptor muscarínico, ¿no? Y cuando hablamos de sustancia P es el receptor, ¿no? Los receptores NK o de taquicininas, ¿ya? Estos ambos, ¿no? Van a causar como respuesta, ¿no? Por su vía de señalización, aumento en la secreción salival, pero sobre todo de fluidos, ya más que de proteínas. En cambio, el simpático también tiene efectos, ¿no? Tanto alfa adrenérgicos como beta adrenérgicos. ¿Cuál va a ser la diferencia? El mecanismo de señalización, ¿ya? Y en un primer momento, ¿no? Su efecto alfa adrenérgico también es generar mayor secreción de fluidos, ¿no? Pero su efecto beta adrenérgico es que esta secreción sea rica en proteínas más que en fluidos. Entonces, todas las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, ojo, miren, todas las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, van a liberar acetilcolina, ¿ya?
por su interacción con receptor nicotínico LN2. O sea, todas las neuronas preganglionales tienen acetilcolina, ¿ya? Todas las neuronas parasimpáticas postganglionares liberan acetilcolina, ¿ya? Y estimulan receptores muscarínicos en las dianas viscerales. La mayoría de las neuronas simpáticas postganglionares que liberan noradrenalina en sus dianas viscerales. Entonces, si por ahí te preguntan, ¿no? En el sistema nervioso autónomo simpático, ¿no? Solo se encuentra como neurotransmisor la noradrenalina. ¿Qué marcarías? Mira, en el sistema nervioso simpático solo se encuentra como neurotransmisor a la noradrenalina, ¿verdadero o falso? Eso es falso, porque lee la pregunta, dice solo, ¿no? Acuérdate que otro transmisor, ¿cuál es? La acetilcolina. ¿Y dónde se encuentra? En la neurona preganglionar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos algo para poder revisar este cuadrito. Miren, tenemos la localización, ¿no? Que ya habíamos hablado acerca de los cuerpos celulares, donde se encuentran, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Ahora, algo también muy importante es la mielinización. La neurona preganglionar sí es mielinizada, ya la preganglionar, mientras las postganglionares son no mielinizadas. Miren, la neurotransmisión, acuérdate, hay acetilcolina en ambos sistemas, en la preganglionar, mientras que la postganglionar, esa es la diferencia, ¿no? Noradrenalina en el simpático, acetilcolina en el parasimpático. Y los receptores, pues, de acetilcolina son nicotínicos en la preganglionar y en la sinapsis postganglionar son adrenérgicos si es acetilcolina, perdón, si es adrenalina, y si es acetilcolina son muscarínicos. Ya. Entonces, en esta lámina podemos observar los receptores tanto nicotínicos, ¿sí? Como los receptores tanto muscarínicos, que son para acetilcolina, ¿no? Y los adrenérgicos. Cada uno tiene un distinto mecanismo de transducción de la señal. Ya eso lo vamos a ir revisando más detalladamente en gráficos que tengo a continuación, ¿no? Para que de repente no se rayen un poco con eso. En sí, ¿no? En líneas generales, tanto el simpático como el parasimpático va a tener sus receptores, ¿no? Si hablamos del parasimpático, son receptores en los órganos diana, son los receptores muscarínicos, ¿no? Los muscarínicos yo los puedo dividir desde M1, M2, M3, M4 y M5, mientras que los adrenérgicos pueden ser alfa o beta adrenérgicos. Los alfa se pueden dividir en alfa 1 y alfa 2, y los beta se pueden dividir en beta 1, beta 2 y beta 3. En esta lámina nosotros podemos ver todos los órganos diana con sus respectivos receptores, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los ojos, a nivel del músculo radial, ¿ya? Del iris, yo tengo receptores alfa adrenérgicos, ¿ya? Y que van a ocasionar, en este caso, midriasis, ¿ya? Midriasis, ¿sí? Otro órgano, por ejemplo, a nivel del corazón. En el corazón, sobre todo, yo encuentro los receptores beta, ¿no? Que son inotrópicos positivos. Sí, esto siempre y cuando esté en función a su receptor. ¿A qué receptor? A los receptores adrenérgicos, pues. Porque los colinérgicos son todo lo contrario, ¿no? Disminuyen tanto contractilidad, tanto frecuencia cardíaca, ¿no? Igualmente, por ejemplo, en las arteriolas, ¿no? Hay alfa, sobre todo alfa 1. Ya también pueden encontrar beta 2 porque en algunos casos también van a promover tanto la contracción, ¿no? del músculo liso, los alfa 1, como van a promover la vasodilatación, ¿ya? Dependiendo de la interacción con el tipo de receptor, pueden contraer el músculo liso o pueden dilatar el músculo liso, ¿ya? Igual, bueno, tanto en los pulmones, en el estómago, el intestino, ¿no? En la vejiga, ya miren, beta 2 encontramos, ¿sí? En el uréter, los alfa, ¿no? Por eso muchas veces fármacos actúan a este nivel. Y bueno, en otros órganos también encuentro tanto alfa como beta, ¿no? Como en el páncreas, en el hígado, ¿no? En la propia piel también, ¿no? En los órganos sexuales, ¿no? Eso lo pueden ir revisando en textos no bases. Ahora, se sabe que parte de la neurotransmisión en este sistema nervioso autónomo no va a implicar solo a estos dos, ¿no? Tanto
los neurotransmisores adrenérgicos como colinérgicos, sino también hay una cotransmisión, ¿ya? Algunas, ¿no?, neuronas pueden contener hasta un total de 8 neurotransmisores distintos, ¿ah? Entonces no van a ser los únicos en el control auto. Entonces en esta lámina nosotros podemos observar, miren, cómo voy a encontrar tanto a nivel de neuronas preganglionares, ¿no?, a nivel de neuronas postganglionares, ¿no?, distintos transmisores, ¿ya? Y igualmente también en relación a neuronas entéricas, ¿no? Las neuronas entéricas se caracterizan porque son ricas en distintos transmisores. Miren, ¿cuántos tienen? Casi en todo marca, ¿ya? Entonces, veamos aquí, ¿no?, las que nos interesan, preganglionares y postganglionares. ¿Ves? Acetilcolina. ¿Pero qué más tienen? Si hablamos del simpático, noradrenalina, pero no es noradrenalina la única, ¿ya? Porque también puede encontrar, ¿qué cosa? Neuropéptido Y, puede encontrar somatostatina, puede encontrar péptido intestinal vasoactivo, algunos opiáceos, óxido nítrico y ATP. Ya no se olviden, ¿eh? Óxido nítrico y ATP también son transmisores. Y bueno, revisando ya más al detalle, si la fisiología de la transmisión sináptica, miren aquí, cómo yo produzco este transmisor noradrenalina. Necesito primero tener el precursor, ¿no? ¿Quién es el precursor? Es la tirosina. Por efecto de una hidroxilasa se transforma en L-Dopa y por efecto de una descarboxilasa se transforma en dopamina. Esta dopamina también es un transmisor, ¿ya? Esta dopamina, ¿sí?, por otra hidroxilasa, ya la transforma en noradrenalina y así está empacada en las vesículas sinápticas. Y estas vesículas sinápticas, ¿no?, por influjo de calcio, se va a producir el fenómeno de exocitosis y poder salir hacia la hendidura sináptica, donde va a encontrar muchos de sus receptores, ¿no?, tanto alfa 1, betas, ¿ya?, 1 y 2, y algo muy interesante, los alfa 2 adrenérgicos son autorreceptores, o sea, tienen mecanismos de autoinhibición, ¿ya?, hacia la propia neurona, ¿no? Va a tener un efecto propio en ella. Mientras que los otros sí los encontramos a nivel postsináptico, ¿no? Alfa 1, beta 1, beta 2. Y aquí, ¿no?, revisando un poco esto, ¿no?, podemos aquí observar esta cotransmisión, ¿no?, cuando se secreta, ¿no? Esta es una hendidura sináptica. Aquí tengo descarga de noradrenalina y descarga de neuropéptido Y, que también hay en el sistema nervioso autónomo simpático. Si hablamos de noradrenalina, esta interacciona pues con sus receptores, ¿no? ¿Cuáles son los receptores de noradrenalina? Puede ser el alfa 1, ¿no?, el beta 1, el beta 2, el beta 3. Acá un claro ejemplo, el alfa 1. El alfa 1 va por mecanismo de transducción de la señal asociado a proteína GQ. Y la proteína GQ lo que hace al momento de estimularse es, va a producir segundos mensajeros, ¿no? ¿Qué segundos mensajeros produce? El IP3. Y el IP3 que ocasiona aumento de la liberación de calcio, ¿no? Miren, el calcio aumenta. Y por ejemplo, también puedo tener otra cotransmisión en el sistema adrenérgico, es el neuropéptido Y. El neuropéptido Y tiene sus receptores, ¿ya? I1. Y estos también generan que aumente el influjo de calcio dentro. Igualmente el ATP, ¿ya? El ATP también tiene sus receptores purinérgicos, ¿ya? Estos receptores P2X, ¿sí?, también reaccionan con el ATP y permiten el ingreso de dos iones muy importantes que son el sodio y el calcio. Y así también despolarizar las membranas. Y cuando hablamos del parasimpático, aquí hay que entrar a tallar a quién, la acetilcolina. ¿Y cómo se forma la acetilcolina? Yo necesito acetil-CoA y necesito colina. Mediante una transferasa se forma acetilcolina. La acetilcolina ingresa a la vesícula y es esta vesícula la que se va a exocitar, ¿no? Porque igual entra calcio y se produce la exocitosis. Este acetilcolina va a interactuar pues en sus receptores, ¿no? Sobre todo, ¿qué receptores me importan? Los muscarínicos. Si tengo M1, M2, M3, M4, M5. ¿Cuál va a ser la diferencia en el mecanismo de transducción de la señal? Los M2 y M4 son receptores inhibitorios porque su mecanismo de transducción de la señal es a través de proteína GI. Acá, miren, M2 y M4, su mecanismo de transducción de la señal es a través de proteína GI, I de inhibitoria.
En cambio, el M1, M3 y M5 a través de proteína GQ. La GQ siempre va a estimular, ¿no?, a fosfolipasa C y genera un efecto excitatorio, mientras que el otro es inhibitorio, ¿ya? Y también tenemos pues receptores nicotínicos, ¿no? Pero esto sobre todo a nivel de la sinapsis entre la preganglionar y postganglionar, ¿ya? Y si hablamos un poco de la cotransmisión, ¿no? Acuérdate que vemos que también existen otros transmisores aparte de acetilcolina. Y como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estos que son muy aparte de acetilcolina? Tenemos el óxido nítrico, ¿ya? El óxido nítrico, ¿sí? La sustancia P también, o el péptido, o el propio péptido intestinal vasoactivo, ¿ya? Son cotransmitidos en este sistema nervioso autónomo. Y por ejemplo, el óxido nítrico, si ven aquí, es un gas, ¿no? Más o menos 6 segundos de vida media. Y este gas atraviesa las membranas, ¿sí?, y llega rápidamente a interaccionar con esta enzima que es la guanilato ciclasa. Esta guanilato ciclasa aumenta los niveles de GMP cíclico, y este GMP cíclico produce relajación. ¿De quién? Del músculo liso. Igualmente, por ejemplo, miren, la acetilcolina lo que va a producir, ¿sí?, es por interacción, perdón, el péptido intestinal vasoactivo, ¿no?, por interacción con su receptor del péptido intestinal vasoactivo, también puede producir relajación porque disminuye los niveles de calcio. En cambio, por ejemplo, miren aquí el óxido nítrico, ¿ya? Ya hemos visto cuál es su función, ¿no? Pero puede ser producido a nivel de las células endoteliales también, ¿ya? Estas células endoteliales tienen la óxido nítrico sintasa, que produce óxido nítrico, ¿no? Y miren cómo la acetilcolina también puede interactuar con su receptor. Este receptor es muscarínico, ya es M3, porque va a través de GQ. ¿Y qué hacía la GQ? Producía el IP3, que es su segundo mensajero. Y el IP3 siempre aumenta el calcio, ¿ya? Y así, miren, cómo está relacionada la cotransmisión. También vamos a hablar un poco acerca del sistema nervioso entérico, ¿no? Este sistema nervioso entérico de alguna forma presenta cierta autonomía. El sistema nervioso entérico en sí es una colección de plexos nerviosos que van a rodear al tracto gastrointestinal, ¿no? Incluso también al páncreas o al sistema biliar. Aunque muchas veces se considera que es enteramente periférico, este sistema nervioso entérico recibe información desde las divisiones simpáticas y parasimpáticas. Aproximadamente se calcula que el sistema nervioso entérico contiene en promedio más de 100 millones de neuronas, incluyendo tanto neuronas aferentes, ¿no?, interneuronas, neuronas parasimpáticas, postganglionarias eferentes. Estas neuronas entéricas contienen, como ya hemos mencionado, muchos neurotransmisores y neuromoduladores, ¿no? De este modo, pues, no solo es mayor el número total de neuronas de la división entérica, ¿ya?, sino que también tienen una gran complejidad, ¿no?, como tienen distintos transmisores. Los plexos de este sistema nervioso entérico son un sistema de ganglios que están interpuestos, ¿no?, entre las capas del intestino, ¿ya?, y van a estar conectados por una densa malla de fibras nerviosas. Entonces ahí yo voy a tener, ¿no?, varios plexos. En general, ¿no?, siempre van a escuchar que les mencionan el plexo miantérico, ¿no?, o de Auerbach, ¿no?, que se va a situar entre las capas longitudinal externa y la circular interna del músculo liso gastrointestinal. Y siempre también van a escuchar acerca del plexo submucoso de Meissner, que se encuentra entre la capa circular interna, ¿no?, del músculo liso y la capa más interna, en este caso, la parte más periférica, perdón, ¿ya? Este plexo submucoso, ¿no?, de Meissner es prácticamente está casi en contigüidad, ¿no?, con la muscular de la mucosa, ¿ya? Se acerca a la parte más interna. Ahora, en la pared intestinal, ¿ya?, este plexo mientérico va a estar implicado en funciones de control de la motilidad, ¿ya?, mientras que el plexo submucoso está más implicado en lo que es el control del transporte iónico, ¿sí?, y de líquidos. Entonces, tanto el plexo mientérico como el plexo submucoso van a recibir inervación parasimpática preganglionar procedente del nervio vago.
o en algunos casos también de los nervios sacros, ¿no? En la parte más distal del colon y del recto. Pero si ustedes observan en esta lámina, existen muchos otros plexos, ¿no? Que son plexos, digamos, menores, ¿no? Como el plexo subseroso, hay plexo muscular profundo, hay un submucoso externo de Shabadash, ¿no? Y así. Existe también en este sistema nervioso entérico células marcapasos, ¿no? Esas células marcapasos se conocen como las células intersticiales de Cajal, y también tenemos a las células parecidas a los fibroblastos, ¿no? Como receptores de factor de crecimiento derivado de plaquetas. Estas dos celulitas, ¿no? Son las que le dan de alguna forma el ritmo basal, ¿no? En general, ¿no? A lo que es el sistema de contracción, ¿no? Del músculo, ¿ya? Tanto las células intersticial de Cajal, ¿no? Son marcapasos, ¿ya? Al igual que esta célula parecida a los fibroblastos con receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas. Ahora, en general, ¿no? En síntesis, aquí vemos, ¿no? Esta es una célula muscular lisa y cómo va está regulada por varios transmisores, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, receptores, ¿no? Que van a interactuar con noradrenalina, ¿no? Que van a interactuar con péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Mediante el mecanismo de proteína GS, ¿no? Y también tengo mecanismo de proteína GQ. Ahí, por ejemplo, está la sustancia P, los receptores muscarínicos, ¿no? M1, M3, M5, ¿ya? Y cada uno pues tiene sus distintos efectos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todo lo que está en rojo es que va a favor de la contracción del músculo liso gastrointestinal, ¿no? Y en este caso vendrían a ser ¿qué transmisores? La acetilcolina y la sustancia P. En cambio, todo lo que viene en azul va a ser la transmisión que va a estar a favor de la relajación del músculo liso. Y ahí quienes están, ahí está el péptido intestinal vasoactivo, está por ejemplo la noradrenalina y acá está el óxido nítrico, no se olviden. Entonces el control de las vísceras, ¿no? Las respuestas simpáticas en general son masivas e inespecíficas, ¿no? Por eso que estas respuestas son sobre todo de lucha, de huida, ¿ya? Los fenómenos viscerales más evidentes son pues dilatación pupilar, ¿no? Para poder aumentar el campo visual, piloerección, ¿no? Sudación para perder calor, aumento de la actividad cardíaca, broncodilatación, ¿no? Para que entre más aire, aumento de la glicemia, son algunas de las reacciones que se producen, sobre todo en respuestas a huida, ¿no? Y inhibición de funciones digestivas, así como también inhibición de función urinaria, ¿no? Porque nadie cuando quiere correr de algo no va a tener ganas de miccionar. En cambio, por ejemplo aquí miren, ¿no? Es el control que se produce a través del sistema nervioso, tanto en este caso el parasimpático, ¿no? También va a participar pues en muchos reflejos involuntarios, ¿no? Como por ejemplo relacionados con la micción. Entonces, distintos núcleos del tronco encefálico van a ser responsables del control básico, ¿no? Ahí yo tengo, por ejemplo, el núcleo del recto solitario, ¿no? Tengo el área postrema, la zona ventrolateral del bulbo, el rafe pulvar y la formación reticular, así como el locus cerulus y los núcleos braquiales. Entonces, el control de las vísceras no se va a dar porque hay muchas conexiones, ¿no? Hacia y desde el núcleo del tracto solitario. Entonces el núcleo del tracto solitario recibe pues aferencias del vago, del glosofaringeo, del facial, del trigémino, del área postrema, del hipotálamo. O sea, todos ellos le mandan aferencias. A la misma corteza le manda aferencias. Y las aferencias salen pues a través del simpático, ¿no? A través del frénico, a través también vuelven hacia el área postrema la información o hacia el propio hipotálamo. Ya eso es un control en ida y vuelta. Y también vemos pues la interacción, ¿no? Entre la función cortical y autónoma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el miedo, ¿no? Que inicia la respuesta de lucha o de huida, sí es un claro ejemplo del control cortical descendente, ¿no? Igualmente también cuando el paciente está con estrés, ¿ya? En cambio, esa es la salida, el control descendente, pero cuando hablamos de aferencias viscerales, ¿no? Que ya van a sobrepasar lo que es la función cortical, ¿no?
es por ejemplo cuando tienes hambre, ¿no? Tienes hambre, prácticamente olvidas de todo, ¿no? O cuando existe dificultad respiratoria, disnea, ¿no? Cuando existen náuseas, por ejemplo, cuando hay dolor visceral, ¿sí? Eso ya, estas entradas, ¿no?, viscerales van a sobrepasar cualquier función cortical, ¿no? Entonces, el prosencéfalo en sí modula la actividad autónoma, ¿ya? Y recíprocamente también la información sensorial visceral, ¿no?, que está integrada a nivel del tronco encefálico, ¿no?, a nivel del núcleo del tracto solitario, va a poder influir, ¿no?, o incluso muchas veces sobrepasar ese control del prosencéfalo. Muchos centros del sistema nervioso central rostral, ¿no?, influyen en la actividad eferente autónoma, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Ahí está el hipotálamo, ¿no? Es un centro que va a influir mucho en la amígdala, la corteza prefrontal, la corteza entorrinal, ¿no? Y el hipotálamo es uno de ellos, ¿no? Muy importante. Miren, el hipotálamo, ¿dónde se encuentra? ¿Ya? ¿Cuáles son sus límites, ¿no? La lámina terminal, ¿no? Es el infundíbulo, ¿no?, del hipotálamo. Acá tengo los tubérculos mamilares y está por debajo de, en este caso, los tálamos, ¿no? Por eso se llama hipotálamo, ¿ya? Ahora, este hipotálamo integra la información viscerosensorial y emocional del individuo, va a controlar la actividad de la glándula hipófisis, modula las acciones del sistema nervioso autónomo y provoca conductas necesarias sobre todo para sobrevivir, alimentarse y variarse, ¿ya? Son muy importantes esas funciones. Se encuentra dentro del tálamo óptico, ¿no?, separado por el surco hipotalámico, los límites que ya habíamos mencionado, y se organiza sobre todo en tres zonas: periventricular, media y zona lateral. La zona periventricular, sobre todo estos núcleos regulan la producción de hormonas endocrinas. La zona media, sobre todo, se encarga de la producción de oxitocina y vasopresina. Y la lateral, aquí están los que intervienen en la regulación de emociones y conductual. Ahí está, por ejemplo, el hipotálamo con algunos de los núcleos, ¿no? Sus núcleos paraventricular, ¿no?, y el supraóptico, que producen hormonas, oxitocina y vasopresina. El núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial, relacionados con hambre y saciedad, ¿no? Y aquí vamos a ver un igualito, ¿no? Son los núcleos. Y aquí tengo una lámina donde en general, ¿no?, en qué procesos van a participar: regulación de procesos metabólicos, mantenimiento de la temperatura, ojo, también procesos de integración de la actividad visceral, ¿no?, tanto a todo nivel, ¿no?, metabólico también, ¿no? Procesos que van a activar sobre todo la actividad inmunitaria, ¿ya? También regula la actividad funcional y metabólica de la reproducción y sobre todo control y regulación del ritmo circadiano de vigilia. Ahora, el hipotálamo, en especial el paraventricular, ya que es uno de los más importantes, sobre todo en la coordinación autónoma. ¿Ya? El hipotálamo se proyecta pues a varios núcleos, ¿no? Al núcleo parabraquial, al núcleo del rafe, al tracto solitario, a la sustancia gris previa-correctal, al locus ceruleus, al núcleo dorsal del vago, ¿no? Tiene muchas eferencias. Y el hipotálamo en sí se encarga de coordinar, ¿no?, la respuesta integrada, ¿no?, en base a las necesidades del cuerpo, y va a modular las eferencias autónomas. Entonces, el hipotálamo coordina la función autónoma de todas estas, ¿no? Alimentación, termorregulación, emoción, impulso sexual, la reproducción. Entonces se encarga de toda la integración de esto, ¿no? Y bueno, algo también en lo cual está inmerso el hipotálamo, ya vendría a ser en lo que es el control del hambre y la saciedad, ¿no? Y esto es a su vez regulada por algunas sustancias que se producen a nivel gastrointestinal, ¿no?, como por ejemplo la grelina, ¿no?, que actúa a este nivel. Igual, por ejemplo, la leptina o la propia insulina. Yo tengo neuronas, sobre todo en el núcleo arqueado del hipotálamo, ¿no? Neuronas que producen neuropéptido Y, neuronas que producen POMP, ¿no? Y estas a su vez van a estar relacionadas con estructuras del hipotálamo. ¿Para qué? Para poder controlar lo que es tanto la conducta alimentaria como el gasto de energía. Entonces el hipotálamo puede iniciar pues también respuestas de lucha y de huida, como habíamos visto, ¿no? Las emociones, el estado de ánimo, la ansiedad también pueden alterar la actividad autónoma. Entonces los centros de control del sistema nervioso van a supervisar estos bucles de retroalimentación visceral, ¿no? Y van a orquestar una ante esto. Y un claro ejemplo, bueno, lo que ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no?, el reflejo varoreceptor.
Y aquí vemos también cómo se va a producir pues los controles a nivel visceral que habíamos mencionado, que así como hay reflejos cortos que se encarga el sistema nervioso entérico, también hay reflejos largos, ¿no? Que ya van mediados por el nervio vago, ¿sí? Como observamos aquí, ¿no? Bien cómo el sistema nervioso entérico, ¿no? Está relacionado con el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ya? Para poder aumentar tanto, por ejemplo, la peristalsis, ¿no? O como para bloquear, disminuir, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno está ante una vida, lo que hace es bloquear la peristalsis, ¿no? Ya no hay aumento de la contractilidad del músculo gastrointestinal. Y, por ejemplo, en este caso, en algunas alteraciones, ¿no? Como en el síndrome de Horner, ¿sí? En el cual se va a caracterizar. Se va a caracterizar sobre todo porque va a estar implicado pues una alteración en los nervios simpáticos de la cara, ¿no? Y se va a caracterizar porque voy a observar pues pupilas mióticas, ¿no? Párpado caído, que es ptosis palpebral, y sequedad, ¿no? Que es anhidrosis, ¿ya? Y esto, se puede manifestar pues como una alteración en esta vía simpática, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro tema, ¿no? La fisiología del sueño. Cuando hablamos del sueño, el sueño es uno de los comportamientos humanos más importantes, ¿no? Que ocupa casi un tercio del tiempo de vida. La característica principal es que durante el sueño va a haber una reducción reversible del umbral de respuesta a estímulos externos, ¿no? En general también se acompaña de una cierta relativa inmovilidad, ¿no? El sueño es un fenómeno universal, está presente en general en todas las especies. Es un proceso vital, ¿no? Cíclico, complejo y activo. Y va a estar compuesto por varias fases, ¿no? Y posee sobre todo una estructura determinada, con ciertas características. Y también va a estar en relación con varias respuestas, ¿no? Sobre todo hormonales y a nivel nervioso. El ciclo de sueño en general va a estar constituido por la sucesión periódica de distintas fases del sueño, ¿no? En una duración aproximadamente entre 70 a 120 minutos, promedio 90 minutos, ¿no? Y se presentan en 4 a 6 ciclos. Entonces, miren este gráfico, ¿no? Que en general muestra cómo está distribuido el sueño a lo largo de la vida, ¿no? Si se dan cuenta, aquí nosotros vamos a ver pues que en los recién nacidos, ¿no? En general tienen mayor, el sueño recomendado, ¿no? Está en verde, ¿ya? Que es más o menos entre 14 a 17 horas, ¿no? Que es lo que ellos en promedio pasan durmiendo, ¿no? Y como esto va a ir disminuyendo, por ejemplo, ustedes estarán pues en el rango de aquí, ¿no? Entre 18 y 25 años. Lo recomendado para ustedes es dormir, ¿no? Entre 7 a 9 horas, ¿no? Lo que está en rojo ya es no recomendado, ¿ya? Entonces miren cómo tenemos ese desfase, ¿no? Sobre todo si están en el internado, pues dormirán 4 horas, ¿no? En el residentado casi igual, ¿no? Promedio 4 horas, ¿no? Entonces ven cómo esto va a repercutir también en muchas actividades, ¿no? De las personas que hemos mencionado. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver sobre todo en el electroencefalograma, ¿ya? Cuando uno está con los ojos cerrados, es un electroencefalograma que está sincronizado, ¿no? Y está en reposo. En cambio, cuando hay activación, es cuando uno abre los ojos, ¿ya? Entonces ya se desincroniza, ¿no? Porque hay una alta frecuencia y sobre todo bajo voltaje. Ahora, ahí están las ondas alfa y beta, ¿no? Que vamos a poder observar, ¿sí? Generalmente va entre 8 a 12 ciclos por minuto las alfa y las betas son mayores, ¿no? De 13 a 30 ciclos por minuto. Son más pequeñas. Y hay etapas en el sueño. Tengo un sueño no MOR, o sea, un sueño de no movimientos oculares rápidos, y un sueño MOR, y un sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no? El MOR y no MOR. M es de movimiento, O de ocular y R de rápido. Sueño MOR, sueño no MOR y sueño MOR. El sueño no MOR es el que está subdividido a su vez, ¿no? En un sueño superficial y un sueño profundo, ¿ya?
El sueño superficial pues tiene etapa 1 y 2, y el profundo etapa 3 y etapa 4. Y el no more es considerado el sueño paradójico. Ahí te vamos a ver. Esto más o menos es la estructuración, ¿no? Este es general. Tengo el sueño no more y el sueño more. Dentro del sueño no more yo veo al paciente cómo va entrando pues en etapa 1, ¿no? Etapa 2, etapa 3 y etapa 4, que es el sueño profundo, ¿no? Estos son de ondas lentas, los dos últimos. El de 3 y el 4 son conocidos también como sueño de ondas lentas. Y esto se va a interrelacionar durante cada, entre 70 y 120 minutos, en promedio 90 minutos va a aparecer todo este bloque, nuevamente, y así, durante toda la etapa del sueño. Entonces, vamos a ver cada uno así de manera rápida. En el estadio 1, ¿sí? Ese es el estadio de transición entre la vigilia y el sueño, ¿no? Este es en que estamos hablando del sueño no more, ¿ya? La actividad alfa pues va a ir desapareciendo y van a ser reemplazadas por ondas de bajo voltaje, ¿no? Acuérdate que cuando menos voltaje tengan, ya el paciente está durmiendo. Y los movimientos oculares disminuyen, ¿no? Y el tono muscular se reduce. Entonces en el estadio 1 la capacidad de responder a ciertos estímulos sensoriales va a estar muy disminuida. Y en algunos casos vamos a poder ver algunas contracciones musculares, ¿no? Estas contracciones musculares se conocen como las sacudidas hípnicas. En algunas personas que están privadas de sueño, ¿no? Es frecuente pues ver microsueños, ¿no? Episodios de estadio 1 de 5 a 10 segundos de duración. Eso es cuando estás post-guardia, eso te va a pasar frecuentemente, ¿no? Eso es, entre comillas, ¿no? Está cabeceando, ya, esos son esos periodos, ¿no? Este estadio 1 pues vamos a ver que ya van a ir apareciendo en algunos casos ondas de una baja frecuencia, ¿no? Más o menos ondas de 4 a 8 ciclos por minuto, ¿no? Ondas teta. En el estadio 2 ya se anuncia en el trazado la presencia de complejos K y usos de sueño. Ojo, estadio 2, ¿eh? Complejos K y usos de sueño. Un complejo K es una onda aguda negativa de gran amplitud seguida de una onda lenta positiva. Los usos de sueño pues son oscilaciones de amplitud, ¿ya? Creciente o decreciente. Son ondas que más o menos tienen una frecuencia de 12 a 14 ciclos. Y aquí se puede ver movimientos oculares, ¿ya? Y un tono muscular reducido. Los sujetos que se despiertan en esta fase sí saben, pues sí tienen noción de que estaban durmiendo. Y aquí yo puedo encontrar lo siguiente, ¿no? Ya un trazado teta, pero vamos a ver que van presentándose estos complejos K, ¿no? Onda negativa y onda positiva seguida de una onda positiva. Y los usos de sueño, ¿no? Que son más o menos unas de 12 a 14 ciclos por minuto, ¿no? Esa es la carga. Esto es más claro, ¿no? Miren. Complejo K, grandote, miren. Y los usos de sueño. Estadio 3 y 4, ¿no? Constituyen junto el sueño de ondas lentas, ¿no? O sueño profundo también le llaman. Y en el trazado del electroencefalograma que predomina las ondas lentas, ¿no? Aquí en estos estadios también se distingue pues en cuanto al porcentaje de ondas lentas, ¿no? Ahora, los movimientos oculares aquí ya están ausentes, ¿no? Y la actividad muscular prácticamente ya está mucho más reducida. El despertar muchas veces acá se acompaña de confusión, aunque estás confundido, ¿no? Eso te habrá pasado también, estás despierto, no sabes dónde estás, ¿no? Porque hay un cierto grado de confusión. Ya pues aquí ya hay ya netamente pues ondas teta y ondas delta, ¿no? Tanto en el estadio 3 como en el 4, ¿no? Ondas delta, ¿ya? Y esas ondas ya pues más prominentes, ¿no? El sueño more, también llamado sueño paradojal, ¿no? Porque en el electroencefalograma va a haber una actividad irregular de alta frecuencia y luego seguida de una mayor actividad, ¿no? De ya de 3 a 7 ciclos por segundo. Aquí vamos a ver fenómenos tónicos, ¿no? Y fásicos. Estos fenómenos tónicos, ¿no? Incluyen pues el trazado del electroencefalograma activado, ¿no? O sea, parece que estuviera despierto, ¿no? Pero hay una profunda atonía de los músculos antigravitatorios. En cambio, el tono muscular persiste, ¿no? En los músculos extraoculares y en el diafragma. Los fenómenos fásicos incluyen descargas irregulares de movimientos oculares. Por eso que aquí tú ves que los ojitos se mueven, ¿ya? Y aquí también se observan ciertas sacudidas musculares, ¿ya? Y aquí el umbral para despertar es alto, ¿ya? En relación al sueño de ondas, o sea, es más difícil. Entonces aquí voy a ver la aparición de ondas, ¿no? Genículo-occipitales.
¿no? Va a haber aumento de la temperatura y la tasa metabólica, también aumenta el flujo sanguíneo, hay erecciones, aquí se producen las erecciones, ¿no? Esas ondas, ¿ya? Son ondas pontogenículo-occipitales. Y aquí pues vemos este sueño humor, ¿ya? Que se caracteriza sobre todo por los movimientos oculares rápidos, miren cómo se activa, ¿no? En ese trazado, ¿ya? Y bueno, aquí hay actividad pues rápida, ¿no? Sobre todo beta y actividad teta, ¿no? Rápida y lenta. Entonces aquí también puedo tener pues esto, ¿no? Que ya se había mencionado, ¿no? Las ondas teta que aparecen, ¿no? Y las ondas beta que son típicas pues de persona despierta, ¿no? Por eso le llaman sueño paradójico. Y bueno, también puedo ver pues que hay una profunda pérdida del tono muscular. Miren cómo está este electromiograma, ¿no? De algunos músculos submentanianos, por ejemplo, miren, plano. Plano quiere decir que no hay ninguna descarga. Entonces hay el ciclo MOR y no MOR, ¿no? En el ser humano más o menos pues en promedio de 90, 110, otro dice 70, 120. Y se repite más o menos entre 4 a 5 veces en el transcurso de una noche, ¿no? El sueño de ondas lentas prevalece sobre todo en la primera fase, ¿no? Y luego va a ir reduciéndose. En el transcurso de la noche, ¿no? Mientras las ondas lentas se van atenuando, ya la fase de sueño MOR se prolonga, ¿no? Hay más actividad. En el adulto joven transcurre prácticamente 5% en estadio 1, 50 en estadio 2, 20-25 en estadio 3 y 4 y en el sueño MOR también 25. Estas fases, ¿no? De no MOR y MOR se acompañan de algunas modificaciones, ¿no? En la actividad nerviosa, en el metabolismo cerebral, en la capacidad de responder a estímulos y en la expresión génica. Ojo. Entonces vamos a ver algunas cositas, ¿no? La actividad nerviosa, por ejemplo, espontánea, ¿no? En el trazado del electroencefalograma durante el sueño no MOR no es muy diferente al de la vigilia, ¿no? Y se va a caracterizar sobre todo porque hay usos de sueño, pues ya habíamos hablado, ¿no? Durante el adormecimiento, en la corteza cerebral y en el tálamo se va a reducir de modo notable, ¿qué cosa? La liberación de acetilcolina, ojo, ¿no? Se reduce notablemente. Entonces ocurre una apertura de canales de potasio y lo que hace esto, si la célula pierde potasio, ¿qué le pasa? Se hiperpolariza. Entonces la oscilación pues lenta es el fenómeno fundamental del sueño no MOR, ¿no? Durante el sueño MOR, al contrario, ¿no? El trazado se vuelve a activar como si fuera una vigilia, ¿no? Aquí se va a producir pues despolarización tónica de las neuronas tálamo-corticales, ¿no? Debido a que hay cierre de los canales de potasio, ¿ya? Y aumentación de acetilcolina. En el metabolismo, ¿no? La actividad metabólica y el flujo sanguíneo cerebral se reducen de manera global pues durante el sueño no MOR. La reducción de la actividad metabólica en los estadios, sobre todo más profundos, ¿no? 3 y 4 es mayor, ¿ya? Y en la corteza cerebral, pues las zonas más deprimidas, ¿cuáles van a ser? La corteza orbitofrontal, el cíngulo anterior y la prefrontal dorsolateral. Son las más deprimidas, ¿no? ¿Ya? Y las que están parcialmente deprimidas son las cortezas parietales, la temporal media, el cerebelo, los ganglios basales. Las cortezas sensoriales primarias no muestran desactivación, ¿ya? Durante el sueño no MOR. En el sueño MOR, el flujo cerebral y la actividad metabólica están al contrario elevados. Las áreas límbicas, ¿no? Sobre todo amígdala y la corteza hipocampal son las más activas durante el sueño MOR, por eso que aquí cosa hay erecciones. La corteza singular anterior y el lóbulo parietal están activadas, ¿no? La actividad onírica se caracteriza porque hay un fuerte componente emotivo, ¿no? Muchas veces, no sé si te habrá pasado, que estás durmiendo y en tu sueño estás llorando y te despiertas de repente y también estás llorando, ¿no? Porque aquí hay una activación grande de la amígdala, ¿no? Y de áreas que están conectadas a ella. Y hay una reducción pues del pensamiento racional, ¿no? Y el control ejecutivo. Porque se desactiva, ¿qué cosa? ¿Quién controla la ejecución? La corteza prefrontal dorsolateral. Y aquí vemos, ¿no? Las que están desactivadas, que es la corteza dorsolateral prefrontal y el cingulada posterior, y las que están activadas, ¿no? En el sueño MOR, ¿no? La corteza cingulada anterior, amígdala, tegmento. La capacidad de respuesta a estímulos quiere decir que hay una desconexión progresiva del mundo exterior, ¿no? Entonces, el umbral de respuesta a los estímulos periféricos aumenta de forma gradual del estadio 1 al estadio del sueño MOR, no MOR, perdón, y permanece elevado durante el sueño MOR. En el sueño no MOR se produce el cierre de ya no hay entrada, ¿no? Entrada de aferencias. Hay una reducción en la liberación de acetilcolina, ¿no? Y esto ya saben que provoca hiperpolarización de las neuronas talamocorticales.
Durante el sueño no MOR, sobre todo en estadio 3 y 4, ¿no? Las neuronas corticales muestran oscilación lenta, ¿no? La corteza prefrontal y cingulada, ¿no? Son mucho menos activas durante el sueño. Durante el sueño MOR, la entrada talámica está abierta, ¿ya? Y las neuronas corticales pues están despolarizadas, por eso que parece un electroencefalograma de alguien despierto, ¿ya? Durante el sueño MOR, la atención, ¿no? Se dirigiría sobre todo a la actividad intrínseca del cerebro, ¿no? Es por eso que la compuerta talámica está cerrada. Y hay algunas modificaciones moleculares, ¿no? Sobre todo en cuanto a la expresión génica, ¿no? Alrededor del 5% de los genes que se expresan en la corteza cerebral, su expresión va a cambiar, ¿no? Según el estadio de sueño o de vigilia. Los genes más expresados durante la vigilia van a codificar proteínas que ayudan al cerebro a hacer frente a estos mayores requerimientos energéticos. Estos genes van a favorecer sobre todo mecanismos de potenciación, ¿no? De memoria. La inducción de estos genes requiere liberación cortical, sobre todo de noradrenalina, ¿ya? ¿Dónde encuentro mayor cantidad de noradrenalina? En el locus ceruleus. Estos genes, pues, cuya expresión es más alta durante el sueño, sobre todo intervienen en esto, ¿no? En la consolidación de sinapsis. Y otros favorecen, pues, síntesis proteica. Y en general, ¿no? Acuérdate que durante el sueño y la vigilia vamos a ver que van a estar relacionadas con aprendizaje y memoria, ¿no? Tanto a nivel de la plasticidad sináptica, ¿no? Ya que durante el sueño hay consolidación, ojo, por eso es importante dormir, ¿ya? Cuando uno aprende, cuando uno quiere guardar memoria. Igualmente también pues en el metabolismo, ¿no? Durante el sueño hay síntesis de colesterol, ¿no? Hay procesos de transcripción también que se activan, en la vigilia es distinto, ¿no? En la respuesta al estrés, sobre todo en la vigilia, ¿no? Y el señalamiento también celular, ¿no? Hay algunos genes que favorecen la hiperpolarización y otros que favorecen la transmisión GABAérgica cuando uno está durmiendo. En cambio, cuando uno está despierto, ¿quiere qué cosa? Quiere genes que van a favorecer la transmisión glutamatérgica porque el glutamato es excitador, ¿no? Y genes que induzcan pues despolarización. Centros nerviosos, ¿no? Tenemos al sistema reticular activador ascendente, ¿no? Y al sistema hipotalámico del sueño. ¿Ya? Ellos van a regular sueño y vigilia. Y también tengo el núcleo supraquiasmático, al centro pontino generador del morno, a nivel de localizados, ¿no? La sustancia reticular activador ascendente, ¿no? Eso es el sistema hipotalámico del sueño, el sistema generador de MOR, ¿no? Y el núcleo supraquiasmático, ¿ya? Entonces, sigamos, ¿no? Los mecanismos neurales del control del sueño y la vigilia, ahí tenemos al sistema del locus ceruleus, ¿no? Que es un sistema noradrenérgico, ¿no? Las neuronas noradrenérgicas, ¿ya? Muestran el mayor nivel de actividad, ¿cuándo? En la vigilia, ya no se olviden. La actividad, pues, de estas neuronas, ¿no? Sobre todo para la liberación de noradrenalina. La tasa de descarga de las neuronas del locus ceruleus cae durante el sueño, ¿no? Y ahí está, pues, el locus ceruleus, donde está en el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Ahí este es el cuarto ventrículo, ahí está el piso, ¿ya? Aquí, perdón, ¿sí? Aquí están bueno, ahí está un poquito más arriba, no el punto, debería estar por acá, justo en el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? El sistema serotoninérgico, ¿no? Asociado a los núcleos del RAFE. La estimulación del núcleo del RAFE origina una conducta locomotora y excitación cortical, ya porque son entradas. Las neuronas serotoninérgicas suprimen, ¿no? El procesamiento sensorial de todos aquellos estímulos externos que puedan interrumpir la conducta en curso, ¿no? Ahí está, los núcleos del RAFE medio, todos estos son los núcleos del RAFE medio, ¿ya? Ellos van a estar pues también asociados al mecanismo del control del sueño y la vigilia. El sistema colinérgico, sobre todo a nivel del área parabraquial y prosencéfalo-basal. Las neuronas colinérgicas van a producir activación, ¿ya? Y esta activación produce desincronía cortical cuando son estimuladas. Las neuronas, ¿no? Van a facilitar determinados procesos asociativos y sobre todo de plasticidad. Van a estar relacionados pues con el aprendizaje y la memoria, ojo, aprendizaje y memoria. Y aquí está pues, este es el prosencéfalo basal, ¿ya? Y aquí tenemos pues el área parabraquial, ¿ya? Peribraquial, que está aquí. Sistema histaminérgico, ojo, histaminérgico. ¿Quiénes son estos? ¿Dónde se encuentran estas neuronas histaminérgicas? A nivel del núcleo tuberomamilar y el hipotálamo posterior. ¿No? La activación de estas neuronas va a producir mucha excitación cortical. La hipersomnia idiopática es cuando hay una baja señal pues de histamina, ¿no?
Y acá pues entra a detallar también ¿por qué crees que los antihistamínicos producen sueño? ¿No? Cuando tú tomas, por ejemplo, loratadina, clorfenamina, ¿no? Porque hay algunas personas tienen sueño, porque bloquea esto, pues son antihistamínicos, ¿no? O sea, van a ir en contra de la histamina, que es lo que causa esa activación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos pues a nivel el núcleos tuberomamilares, ¿ya? Y a nivel del hipotálamo posterior. Y el sistema orexinérgico, ¿no? En el hipotálamo lateral. Las neuronas orexigénicas, ¿ya? Van a activar regiones cerebrales que están implicadas en la vigilia, ¿ya? Y también pues van a activar pues a locus ceruleus, ¿no? Los núcleos de Rafe, el área parabraquial, los núcleos tuberomamilares. Permiten el mantenimiento de la vigilia, ojo, mantenimiento de la vigilia. Y estas neuronas orexinérgicas, ¿ya? Están activadas pues durante la vigilia, ¿no? E inhibidas durante. El área preóptico ventrolateral desempeña un papel crítico en la iniciación y mantenimiento del sueño. Ojo, área preóptica ventrolateral. Durante el sueño, pues, las ondas lentas, los sistemas noradrenérgicos y serotoninérgicos no van a responder, ¿no? Acetilcolina tampoco, histamina menos. El GABA y la galanina son los principales neurotransmisores de esta área preóptica. Las neuronas de esta área están muy activas en el sueño no moro, sobre todo. Y este es, pues, ¿no? Este núcleo ventrolateral, ¿ya? Aquí está, a ese nivel del hipotálamo. El área, ¿no? Esta área ventrolateral, ¿no? Envía múltiples conexiones inhibitorias al locus ceruleus, ¿ya? Al hipotálamo lateral, ¿no? Al núcleo tuberomamilar y a los núcleos del Rafe, ¿no? Por eso miren las conexiones. Sí, por eso es importante para el sueño. La adenosina también podría presentar un efecto promotor del sueño no mornia, porque inhibe a las neuronas colinérgicas de los núcleos parabraquiales y que a su vez están inhibiendo pues a los dentros posterolaterales, ¿no? Entonces, la actividad metabólica prolongada de las neuronas del cerebro van a producir una acumulación de adenosina, ¿ya? En las neuronas del proceso basal, que inhiben el área preóptica ventrolateral, ¿no? También pues estas va a haber que se va a dar una activación a nivel pues de la región del área preóptica, ¿no? Que favorece el sueño, ¿no? Y van a inhibir los mecanismos pues que promueven la vigilia en general, ¿no? Y acá también vemos pues como la cafeína, ¿no? Va a tener un efecto sobre el receptor de adenosina, ¿sí? Y es por eso pues que nos va a mantener en muchos de los casos, ¿no? Despiertos, pues, ¿no? Despiertos. Durante el sueño paradójico, las neuronas colinérgicas del área parabraquial, ¿no? Presentan tasas de descarga muy elevadas, pues. Su actividad pone en marcha los distintos componentes de ese sueño. La lesión de esta área, ¿no? Va a reducir la cantidad de sueño, ¿no? Hay que tener cuidado con esta área. Y bueno, en grandes rasgos, ¿no? Tenemos en la vigilia todo está activado, ¿no? Y en el sueño REM, no REM, perdón, sobre todo la galanina, ¿no? Y en el sueño REM, o el sueño no REM es el sueño no MOR, y el sueño REM es el sueño MOR, ¿no? La diferencia en cuanto a lo que hemos revisado, ¿no? Y la regulación, pues, en general, de estos neurotransmisores involucrados, ¿no? Dependiendo, pues, de los núcleos y de los neurotransmisores que secretan, ¿no? Y en general, pues, durante el sueño, pues voy a ver también alterados la función cardiovascular, el flujo sanguíneo cerebral, va a haber cambios en la respiración, en la función renal, digestiva, sexual, todo. Y solo para darse cuenta de un detalle, ¿no? Durante, por ejemplo, el sueño, la presión arterial, ¿no? En el sueño no MOR va a estar muy disminuida. En general, todo disminuye en el sueño no MOR, ¿no? Frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, temperatura, frecuencia respiratoria. En cambio, en el sueño MOR, como hay más actividad, ya es variable, ¿no? La presión puede bajar o aumentar, igual la frecuencia cardíaca. Pero, sobre todo, el metabolismo va en un gran aumento, ¿no? Y ya no hay una pérdida en lo que es la termorregulación. Y bueno, eso es lo que pasa también en cuanto a su relación hormonal, ¿no? Tanto durante la vigilia, durante la luz y durante el sueño, ¿no? Que algunos mecanismos en cuanto al ritmo circadiano y la secreción de algunas enzimas, ¿no? Perdón, de algunas hormonas.
Y bueno, las funciones del sueño, el sueño está relacionado con la recuperación cerebral, con la memoria y con la homeostasis de la psique. Sueño y recuperación, ¿no? Durante el sueño de ondas lentas, el cerebro está realmente descansando. El metabolismo disminuye y permite el descanso, ¿ya? Del cerebro, la recuperación. Por eso que estudios de privación de sueño en humanos, bueno, hay deterioro de funciones cognitivas, en estado de ánimo. Aparecen distorsiones perceptivas y alucinaciones, ¿no? El sueño, ¿no? Perdido, ojo, no se recupera. Sueño y memoria, relacionados sobre todo al sueño paradójico, ¿no? Hay una función especial en el aprendizaje y la memoria, por eso que el que no duerme no aprende. Otros sugieren pues que ese estadio está implicado también en el desarrollo cerebral, ¿no? Y bueno, también relacionado al sueño de amor. Entonces, ahí tenemos consolidación de la memoria, ¿no? Transmisión de la información, porque del hipocampo pasa al neocórtex pues, para afianzar una. Y bueno, es como va disminuyendo las fases, ¿no? Como llegando ya a la etapa adulta, prácticamente pues el sueño no REM va disminuyendo, por eso que los abuelitos no duermen, o sea, su sueño reparador está muy disminuido, ¿no? Por eso que se levantan con sueño y durante el día están ahí cabeceando, no con sueño, los abuelitos. Gracias.